Los valores no son simplemente palabras, los valores son por los que vivimos, son las causas por las que defendemos y por lo que lucha la gente. Nuevamente, muy buenas tardes a todos y todas. Nuestra siguiente conferencista es la doctora Laura Bañol, quien nos visita en esta tarde desde nuestra República Hermana de Colombia. Su tema será los mecanismos alternos de solución de conflictos y la modernización constitucional del Estado. Paso a leer algunos datos de la hoja de vida de la doctora. Abogada titulada en la Universidad de Medellín, especialista en Derecho Comercial de la Universidad Pontificia Bolivariana, es maestra en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, y actualmente es candidata al doctorado en Derecho de la Universidad Nacional del Rosario de Argentina. Es docente invitada de la Universidad Católica en Ciudad del Este, República del Paraguay, y de muchas otras universidades de alto reconocimiento. La docente es conciliadora y árbitro acreditada en el Ministerio de Justicia, docente también de pregrado, posgrado, capacitadora, facilitadora de procesos de formación de profesionales, de ciudadanos, de empresarios, experiencia en el sector académico financiero, de muchas ONGs asociadas al sector público en materia de contratación estatal y resolución de conflictos. Desde la hermana República de Colombia recibamos con un fuerte aplauso a la doctora Laura Bañol. Muchas gracias para todos, muy complacida de estar en este congreso, compartiendo con muchos profesionales, escuchando las dinámicas que se desarrollan a partir de todas las lógicas que propone un texto constitucional. Vengo desde Colombia, como lo anunciaba nuestro presentador. He tomado como trabajo profesional desempeñarme en los métodos de resolución de conflictos y en la docencia, y quiero agradecerle primero a Dios, segundo al doctor Boris, luego a nuestra familia y a todos ustedes por recibir estas ideas que queremos compartir. Cuando el profesor Boris nos invitaba a ser parte de este proceso, nos planteamos preguntas, porque los que hacemos congresos o que participamos en congresos necesitamos hacernos preguntas problemáticas, mirar y compararnos con otros a propósito de lo que percibo en el auditorio, de la necesidad de que esta nación pueda modernizar, actualizar, cambiar, alinearse con nuevas instituciones para lograr avanzar como un proceso, como sociedad, avanzar. Y veo que todas las conferencias que han desarrollado desde lo ambiental, desde la inteligencia artificial, de la virtualidad, desde lo electoral que acaban de pasar, o sea, la dinámica de nombrar sus líderes más importantes ha hecho que piense un poco por qué es importante, ¿quién me ayuda para allá a cambiar, por favor? Gracias. ¿Por qué es importante modernizar la Constitución en un Estado? Tenemos, por lo menos como principio, que la Constitución política es norma de normas. Agradezco profundamente al profesor Boris y a muchos de los conferencistas que en ocasiones toman como un ejemplo el proceso constitucional colombiano, pero también tenemos dificultades muy grandes. Tenemos aproximadamente 60 reformas y quien llega al poder quiere cambiar, torcerle el cuello a la Constitución, porque no le gusta, porque le desagrada, y no podemos permitir el pueblo, la soberanía, que cada que llegue alguien que no le gusta o no le parece, entonces reniega nuestra Constitución. Debemos de recordar que históricamente Colombia vivía un proceso bastante difícil,
la toma del Palacio de Justicia por parte de la guerrilla. Veníamos también con un problema de desastre natural armero, etcétera. Veníamos con un tremendo problema que aún persiste y se mantiene, el narcotráfico, incorporado en todas las estructuras. Y la fuerza que estaba haciendo ese grupo, ese actor violento, para meter un articulito en la Constitución de la prohibición de la extradición. Entonces, ahí es donde se gesta ese proceso, una amalgama de situaciones. Veníamos con la Constitución de 1886, un Estado que se mantuvo 50 años en estado de sitio. El Estado colombiano se mantuvo en estado de sitio durante 50 años. Fue necesario entonces que se propusiera una actualización de las instituciones. De pronto, si alguien me ayudara con el aire, que está bastante fuerte. Bueno, entonces, en ese sentido, ha sido interesante nuestro proceso, pero no hemos acabado. Aún seguimos en ese proceso. No hemos podido eliminar aquellas situaciones que también nos aquejan. Pero la parte buena, la participación ciudadana, la parte buena, que tomaren en cuenta las negritudes, o sea, el pueblo afro, a los indígenas, a los sindicalistas, y porque pudo generarse una dinámica nueva. Puedo afirmar con tranquilidad que en todos los claustros universitarios, escuelas y colegios se enseña la Constitución. Eso no se enseñaba, eso era solamente para ciertos iluminados. Hoy el ciudadano se ha apropiado de esa institución tan linda que es la acción de tutela, que a veces les estorba mucho en el sistema judicial, pero es el último bastión que tenemos los ciudadanos para defender nuestros derechos fundamentales. ¿Por qué y para qué modernizar? Para generar desarrollo social, crecimiento económico, concreción de la democracia, rescatar la confianza que vive siendo menguada por todos estos fenómenos que les acababa de comentar, una mayor cobertura de los servicios a cargo del Estado. Eso nos permite una modernización, que no sea una moda, que no sea una moda de un embeleco de que tenemos que estar igual que todos. No, es porque realmente es una reforma sentida en el tejido social. La modernización constitucional del Estado exige vincular materialmente la participación ciudadana. Esto sin la gente no se puede hacer. No se puede hacer porque pierde el criterio de legitimidad y no lo sentimos propio, entonces no lo cumplimos. Entonces, en ese sentido, pasamos por favor la diapositiva, gracias. Nos falta, o la falta de capacidad del Estado para dar respuesta a las necesidades de la población ha generado esa pérdida de confianza. Mi tema, el tema que me encanta trabajar, los métodos de solución de conflictos, nos abrió una puerta bien interesante a los abogados, por lo menos en el territorio nacional, en Colombia, y aspiro que así se proyecte también en otras naciones amigas, y es que nos permitió la participación ciudadana a los profesionales para intervenir conflictos entre los particulares con la misma fuerza de un juez. Función jurisdiccional, eso le duele mucho a muchos. Que un simple abogado, como dicen por ahí, tenga función jurisdiccional, sí, mientras estamos en la audiencia somos representantes de la función jurisdiccional. Y de ahí que el Estado haya empezado a regularizar tanto esa función. El conciliador en Colombia, tenemos dos modalidades, el de conciliador en derecho, el conciliador en equidad, y le enseñan y más bien le asignan unas funciones adicionales a los servidores públicos, con los cuales también desde algunos estudios manifestamos que no es, digamos, ideal
que, por ejemplo, el juez maneje la función conciliatoria. ¿Por qué? Porque el conciliador tiene que proponer fórmulas, y esas fórmulas nacen desde el análisis que él hace del caso. Entonces, pareciera que con la norma le dijeran al juez: aunque usted proponga fórmulas, usted no va a prejuzgar. O sea, eso está en la letra, pero en la mente y en el corazón del juez ya prejuzgó. Cuando lanzó la propuesta, ya uno dice, ya se contaminó, ya para qué. Entonces, ahí es donde centramos, por ejemplo, en algunos estudios que hemos hecho, de que el juez que se dedique a juzgar la parte técnica, evalúe la prueba, controle y dinamice esa lógica de la controversia judicial, pero no pongamos al juez a conciliar. Pero no se ha podido lograr que se desmonte esa función en los jueces, que por cierto en algunos casos lo hacen de mala gana, que por cierto en muchos casos dicen, no hacen siquiera el esfuerzo para aplicar una técnica negocial adecuada, una facilitación neutra. Entonces, ¿para qué darle una función a quien no la quiere? Y cuando tenemos más de 400.000, casi 500.000 abogados, uno de los países que más abogados tiene por ciudadano, por cada 7 ciudadanos hay un abogado, la estadística que escuchaba hace poco, donde puede servirle bien a los intereses de la justicia. Vamos, por favor, la modernización, y voy con ideas que conectan con el Congreso. La modernización no es la simple adaptación de estructuras organizacionales para decir, modernizamos el Estado porque aquí ya tenemos el comité de quejas, o aquí ya tenemos la comisión contra el acoso laboral. No, tenemos que avanzar mucho más. O la dotación logística, ya les vamos dando más computadores, ese es el cuento. Para que nuestros jueces dicten mejores sentencias y para que sean más oportunos hay que darles más computadores y hay que contratar más nómina. Eso dijo un magistrado el año pasado en un congreso. Obvio, más gente para contratarla o nombrarla, ni siquiera por el concurso, porque los concursos de la rama judicial, aquí entre nosotros, que nadie lo sepa, no funcionan, que no se salga. Porque si ustedes dicen, ya yo digo que no, yo no dije eso. No, la verdad es eso, la verdad, no quiero pelear con la verdad es muy diversa. La realidad que tenemos en Colombia es que los concursos no funcionan. No funcionan. A dedo, amiguis. Y entonces nombra al sobrino, al primo, al ahijado en el puesto. No hay meritocracia, que también discutíamos con el compañero algo parecido del tema de cómo lograr designar a las mejores personas en la calidad de jueces, cómo lograr que no se corrompan. Les pagamos buenos sueldos con los tributos que pagan el pueblo colombiano, claro. Los salarios de los jueces no son malos, de los fiscales no son malos, de los magistrados. Sin embargo, cartel de la toga. ¿En qué va eso? Entonces nos volteamos al otro lado, a la parte ética. Y ahí es donde entramos nosotros, los mediadores, los conciliadores, cuando la gente dice, no le creo al juez. Yo a ese señor no le creo. ¿O qué tal una sentencia dictada por un juez después de 5, o como me ha tocado a mí, 11 años esperando una sentencia, para que después otra autoridad le diga, a mí esa sentencia no me sirve? O como en otra región del país, esa ley por aquí no pegó, como si la ley se tratara de pegar o no pegar, o de untarse o no untarse. Es una ley nacional, es una sentencia que hay que respetar. Entonces a eso llamamos, que la modernización no es entregarle más computadores, mejores sillas, más escritorios a un sistema que no quiere funcionar. El proceso de modernización va en el cambio de mentalidad, diría yo, en la ética, en el decoro, en la dignificación, el proceso constitucional,
El Estado social de derecho implica la necesidad de que contemos con las condiciones mínimas de sustentabilidad del sistema judicial, del sistema económico, del sistema político. Si no garantizamos esos mínimos, estamos idealizando, estamos haciéndonos cuentos invisibles que no tienen ningún asidero. Avanzamos, por favor. El proceso pues, de modernización implica una dinámica, consulta las realidades políticas y económicas, debe buscar responder los desafíos del presente de cada nación para garantizar un mejor futuro para los ciudadanos. Esa es la aspiración del texto constitucional. Si eso no está en la mente de los promotores de una reforma constitucional, entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a seguir en el mismo círculo vicioso. Avancemos, por favor. Los cambios sociales y económicos se hacen necesarios a partir de una modernización. Las libertades derivadas de los derechos humanos, claro, tenemos una constitución de X años y hoy ya estamos hablando del género, de la diversidad, del matrimonio igualitario, del libre desarrollo de la personalidad que nos tiene en jaque también a todos. Alguien me decía cuando llegué aquí a Panamá, pero mira que hay de pronto mucha indigencia en la ciudad que tengo, la ciudad de Medellín. Teníamos un reporte de 3.000 indigentes, habitantes de calle. Hoy tenemos 8.000 y de diferentes lugares y de diferentes naciones, porque finalmente terminan en esa condición por todo el consumo de alucinógenos, porque la que no puede salir se consume en casa. Entonces eso nos ha generado un grave problema y la parte del manejo de esta población tiene que manejarse desde el punto de vista de la enfermedad, ni siquiera de la persecución o el encierro. Y ahí es donde hay que pensar como nación, como pueblo, qué vamos a hacer con todas esas personas que están en este límite de la enfermedad o de la alienación. Estas nuevas realidades son las que nos hacen pensar en modernizar. Mayor participación en la toma de decisiones y políticas de control del Estado. Por supuesto que los ciudadanos podamos meter la nariz en todas las actuaciones y que no les pueda molestar a los que están detentando el poder, que les pidamos rendición de cuentas, que les pidamos revisar la información. Es lo que llamamos la veeduría ciudadana. Cualquier ciudadano la puede hacer. Desafíos como el cambio climático, la ciberseguridad y la inteligencia, de lo que hemos hablado en el día de ayer, en el día de hoy, quizás mañana también, implican una modernización en los estados y una modernización especialmente de la Constitución. Todo lo anterior requiere una respuesta desde la Constitución como norma de normas. Avanzamos. Tenemos que fortalecer democracia, proteger efectivamente los derechos humanos, ser eficientes, eficaces y transparentes en Colombia cuando pasan los casos aberrantes, que llamamos los casos que son insignia recientemente, la muerte de 2 pequeños a manos de personas de forma violenta. Eso llama la atención, sensibiliza, pero es que ¿cuántos niños hay y hay para atrás? ¿Qué ha pasado? O sea, solamente vemos el titular y entonces a la hoguera, vamos. Pena de muerte. Colombia se suscribió por lo menos a la protección de la vida, por eso no tenemos pena de muerte. Por eso tampoco tenemos cadena perpetua o prisión perpetua, porque había que hacer también esa reforma profunda en la Constitución para aceptar esa modalidad. ¿Y cuál es el temor? Es que ¿qué tal que a una persona injustamente señalada le terminen aplicando la pena de muerte y después el Estado le diga, perdón, me equivoqué? Entonces, en ese sentido, falla
falla el sistema, y por eso como sociedad tenemos que empezar a replantearnos la forma de darle tratamiento a esas dificultades. Doloroso ese manejo y esa situación que le pasa a la niñez. Los niños y las niñas, los adolescentes tienen prevalencia de sus derechos, son grupos especiales. Las mujeres, las personas con discapacidad, las personas de la tercera edad tienen especial énfasis de protección, y el Estado tiene que volcar en la sociedad toda la protección hacia ellos. La pregunta es, ¿qué estaban haciendo los niños solos? ¿Dónde estaba un padre, una madre? También implica una seria reflexión desde el grupo familiar y la sociedad. Ajustarnos a la globalización sin sacrificar la identidad nacional y promoviendo la cooperación internacional son algunos de los retos que se propone una modernización en la Constitución. Vamos. No puede ser la Constitución una letra muerta, sino una letra viviente, una conducta viviente. Los procesos deben de ser legítimos. La legitimidad en qué va, en los consensos. Si no, no son asimilados por la sociedad. Siguen ahí como letra muerta. No es lo que yo espero. Colombia tiene esta diferencia, es que reconocemos la pluralidad, inclusive en jurisdicción indígena. Les reconocemos sus propios estatus a los indígenas que todavía no alcanzan todavía a consolidar su modelo de gestión normativa, inclusive de justicia. La justicia, tienen justicia indígena, tienen un manejo especial de la tierra, tienen unos tratamientos diferenciales para equipararlos a los derechos de los demás ciudadanos. Avanzamos, por favor. Una forma que pensaba yo cómo actualizamos la Constitución para no remendarla más, ya van 60 reformas o más, es con la Corte Constitucional. La Corte Constitucional colombiana ha permitido actualizar las instituciones que desde 1991 hacia adelante se han venido presentando, las reformas, actualizar desde lo ambiental, actualizar desde el manejo de la familia, actualizar desde la paz con el proceso de paz que se firmó en el 2016, pero no estamos en paz. Pues ya vamos avanzando, algunas sentencias de referencia, como la Corte actualiza y moderniza la Constitución, la Corte Constitucional, sentencias del agua, el derecho a la paz, el matrimonio igualitario y la identidad de género. Avancemos, por favor, para no restarle. Bueno, el tema de los métodos alternos, reitero, es una excelente oportunidad para que los ciudadanos podamos tener injerencia en la administración de justicia. Los conciliadores, cuando emitimos o más bien acompañamos a las partes en un proceso dialogal a tomar una decisión civil, familiar, comercial, financiera, de propiedad horizontal, incluso ambiental, derecho administrativo, derecho penal, podemos con esta decisión tratarla como una sentencia, cosa juzgada y mérito ejecutivo. El caso colombiano, el conciliador y el árbitro tienen temporalmente función jurisdiccional, permiten impactar el mayor número de personas. Hay lugares donde los jueces no tienen legitimidad, no llega el juez, así llega un conciliador en equidad, un conciliador en derecho. Promueve la gestión de conflictos privilegiando el diálogo y la negociación, una mayor eficiencia de la administración de justicia, que se dedicaría a unos temas adicionales. Vamos. Los mecanismos alternos de solución de conflictos son herramientas valiosas en la modernización constitucional. Tenemos los sistemas judiciales colapsados. Si no son el número de tutelas, el número de denuncias, que no dejan, o sea, el bosque no deja ver, ¿cómo es? El bosque no deja ver los árboles, es que dicen por ahí.
los árboles no dejan ver el bosque. Tenemos tanto conflicto que terminamos aturdidos y generando impunidad. Entonces esta es una, digamos, ventana que se abre, la justicia alterna, para fortalecer esos principios democráticos y evitar el uso de la violencia por mano propia, no volver otra vez a la violencia, al ojo por ojo, porque nos vamos quedando todos ciegos. Muchas gracias. Excelente participación. La verdadera paz no es meramente la ausencia de tensión, es la presencia de justicia. Palabras célebres del doctor Martin Luther King. Señores, desde el inicio de la jornada esta tarde hubo alguien que nos jugó, nos hizo una mala jugada, y esa culpa no es de ninguno de nosotros, es de la lluvia, del tiempo. La lluvia nos atrasó y tenemos que concluir